Buenas noches, bienvenidos a su programa Acción Positiva. Hoy quisiéramos hacer unas reflexiones relacionadas particularmente con el tema de la educación. Este 25 de junio se celebra en Guatemala el Día del Maestro. Fue dada esta fecha en honor y en recuerdo de la maestra María Chinchilla Recinos. Ella cayó en 1944 en medio de una ola de protestas contra la dictadura de aquel momento. ¿Por qué es importante que nosotros reflexionemos profundamente en el tema educativo, en el tema de los maestros? Vemos constantemente un incremento en la violencia, no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial. Vemos que se busca solucionar este problema a través de la compra de más armamentos, a través de más servicios de violencia. Pero esa no es la solución. Definitivamente, esa es una solución temporal. Una visión verdaderamente de Estado tiene que ver con lo que hagan las futuras generaciones. Y la única fórmula de que esto cambie es a través de la educación. Un personaje histórico de una trascendencia más allá del mundo actual es el señor Nelson Mandela. Nelson Mandela dice: la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. No hay duda de que esto debe ser el esfuerzo hacia el cual tenemos que tender. Reprimir únicamente resuelve un problema inmediato, una urgencia. Educar a nuestros ciudadanos, educar a nuestros niños, educar a nuestras próximas generaciones es el único camino por el cual vamos a transformar a Guatemala. Definitivamente ya estamos atrasados en este punto, pero siempre es el momento de que podemos cambiar. Yo le hago una invitación a todos a que reflexionemos profundamente. ¿Qué queremos? ¿Armas o queremos educación? ¿Queremos algo para resolver el problema actual o queremos sembrar las verdaderas semillas del desarrollo de Guatemala en el futuro? Más educación, menos violencia. Invirtamos en educación. Para hablar sobre este tema, nuestra invitada de esta noche es la licenciada Anabela Giraca. Ella es directora de la Cátedra UNESCO de Diversidad Cultural y del Instituto de Lingüística e Interculturalidad de la Universidad Rafael Andívar. Es columnista de diferentes medios, particularmente El Periódico, y novelista también muy reconocida, temas que vamos a ir hablando posteriormente. Bienvenida, licenciada, qué gusto que esté con nosotros y muchas gracias. Gracias, doctor, es un gusto compartir con usted sobre todo este tema, la educación, ¿qué más? Bueno, a nosotros verdaderamente cuando hablamos de acción positiva y como mencionábamos en el prólogo de este programa, en la introducción, decíamos de que no es posible cambiar el mundo si no educamos a nuestros niños, a nuestras generaciones, a nuestros adultos. La educación es una función permanente, amplia e integral. Ahora, yo creo que con usted, pues obviamente compartimos esta temática, licenciada, porque leemos sus columnas, hemos visto algunas entrevistas, opiniones que usted expresa en diferentes medios. Pero en este momento, yo recuerdo que usted recientemente en El Periódico comentaba sobre el hecho de que está estancado el proceso educativo en Guatemala. En parte pues relacionado con que ha habido un esfuerzo de una reforma educativa que viene de hace mucho tiempo, que por diferentes razones se ha varado, se ha suspendido, pero que en realidad pareciéramos estar en un limbo en este momento sobre qué está sucediendo. ¿Cómo ve usted el proceso educativo en Guatemala en este momento, licenciada? Bueno, primero, sí, la pregunta es bastante amplia. Yo quisiera iniciar esta conversación planteando mi enorme preocupación sobre, diría una palabra que quizá no existe, pero el desdibujamiento del tema educativo dentro del imaginario social en Guatemala. Hemos venido, por ejemplo, viendo desde las elecciones recientes, hace un año y medio, que el tema educativo no está dentro de las preocupaciones de la población.
aparece dentro de un rango muy, muy bajo, o sea, el 4%, el 10%, se preocupa y ve que la educación es la única posibilidad que tiene un país para transformar. Recientemente, en la última encuesta que se realizó a nivel de imágenes, digamos, del gabinete, surge nuevamente con un 4%, creo yo, la educación. O sea, solo un 4% de la población cree que la educación es relevante para lo que usted cabalmente dice, para transformar, para lograr el desarrollo, para formar personas libres y ciudadanas. Yo quisiera decir que la familia está hecha para formar personas buenas o malas, pero la educación o el sistema educativo está para formar personas libres y ciudadanas. ¿Qué tipo de ciudadanía estamos formando? ¿Qué tipo de personas estamos formando? Libres para discernir, libres para elegir, libres para transformar. Pues yo creo que en ese sistema estamos en el limbo, como usted dice. Bueno, mire, yo creo que usted ha señalado aquí de entrada un punto fundamental, como bien lo señala, que es lamentable que dentro de la percepción de nuestros ciudadanos la educación como un problema fundamental no aparece, ¿verdad? Y yo creo que esa debe de ser como que nuestro primer esfuerzo, nuestra primera lucha, el despertar ese grado de conciencia de que esto es clave. Pues en este momento hay un esfuerzo grande por adquirir armamentos, por ejemplo, para los cuerpos de seguridad. Y como comentábamos, puede ser que en un momento, en una situación urgente, esto sea real, pero lo que sucede es de que lo que hay que plantar es para el futuro, es educar a las nuevas generaciones. Pero estas nuevas generaciones, este guatemalteco tiene que entender que verdaderamente si no nos educamos más, si no nos transformamos en un país verdaderamente educado, nunca vamos a salir del atraso en que vivimos. Sí, mire, cuando usted me preguntaba al inicio en qué situación se encuentra la educación y usted pone la metáfora del limbo, a mí me parece perfecta porque es un estancamiento, o sea, es un tema terrible. Primero, uno de los indicadores más grandes que hay que tomar en cuenta es el tema financiero, la inversión de Guatemala en materia educativa. O sea, si nosotros sabemos que en 2009, por ejemplo, Guatemala invertía 3.2 del Producto Interno Bruto en educación, luego en 2011 baja a un 2.9, ahora sale el último dato diciendo recientemente, la semana pasada me parece, diciendo que Guatemala invierte el 2.8, o sea, no solamente es un tema de limbo, de estancamiento, es que es un tema de retroceso. Y es importante decir que cada país tiene la educación que paga. O sea, cuánto nosotros estamos invirtiendo en educación es donde vemos la voluntad política también o la prioridad que tiene educación, no solo dentro de la visión social, dentro del imaginario, sino también en una materia muy práctica como es el presupuesto y directa. Guatemala invierte cada vez menos en educación y pensemos que cada vez tenemos más niños. Cada año, ¿cuántos niños entran nuevos y cuántas personas se van involucrando, cuántos maestros, etcétera, etcétera? Luego tenemos datos impresionantes en donde al mes de junio, terminando el mes de junio, faltan maestros, hay maestros que no han sido pagados, no hemos ni logrado recuperar las escuelas del terremoto, todavía siguen en condiciones tristes, nefastas, o sea, los fondos de gratuidad no han llegado a muchas escuelas, la bolsa didáctica no ha llegado a muchas escuelas. Tenemos el tema de la refacción escolar absolutamente paralizado en muchas escuelas y valga la redundancia, esas muchas escuelas suelen ser más rurales, más indígenas y más lejanas de esta urbanidad. Entonces realmente es un tema no únicamente de estancamiento, sino es un tema de exclusión, es un tema de discriminación que se hace latente y clara cada vez con más énfasis y con mayor énfasis en materia educativa. No es únicamente que esté estancada, no es únicamente, es que el tema aquí es que no hay voluntad política, no vemos en la educación una prioridad. Es impresionante ver, por ejemplo, huelga de jóvenes magisteriales y no hay ninguna respuesta social. Puede ser porque la gente no entienda, porque no estamos informando adecuadamente de cuál es el fondo, por ejemplo, del tema de la transformación de la carrera magisterial, o puede ser que no hay interés, o no estamos informando, insisto, lo suficiente a la población, o realmente tenemos una población sobreviviente que lo único que tiene que velar es por comer hoy y por salir vivo hoy de las calles.
Los demás temas están desdibujados, cuando realmente todos en nuestras familias tenemos jóvenes, tenemos niños que están, digamos, participando del proceso educativo, que no está respondiendo con calidad, que no está respondiendo a la juventud con cobertura, que está excluyendo tristemente, sobre todo en área rural, en área indígena, pero de una forma brutal, que está excluyendo con el tema de acceso a la información, de acceso a la tecnología, de una educación con dignidad. Está excluyendo en materia de educación intercultural bilingüe, por ejemplo, los niños indígenas que merecen y tienen como derecho humano el recibir una educación con pertinencia, con respeto a su dignidad cultural, no únicamente en materia lingüística, pero sí en materia cultural, de expresión, de pensamiento, de corazón. Es un sistema que excluye no únicamente a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural, por supuesto. Entonces lo que tenemos es lo que tenemos. El país con el mayor índice de deserción escolar, el país con mayor índice de repitencia escolar, el país con la exclusión más grande en materia educativa, sobre todo para la juventud. Vemos cuántos jóvenes indígenas tienen acceso, no llegan ni al 19% de jóvenes indígenas en básico. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué sistema educativo? Obviamente lo que nosotros podemos ver acá, deducir, licenciada, es el hecho de que no hay una política de Estado para solucionar este problema. Nosotros tuvimos acá un presidente que se le llamó el presidente de la educación, el doctor Juan José Arévalo en algún momento, pero definitivamente el hecho de la pobre inversión que hay en educación, nosotros si nos comparamos aún con países centroamericanos, por ejemplo Costa Rica, tiene un 6.3% de su Producto Interno Bruto hacia la educación. Nicaragua, un 4.7%, y nosotros, Guatemala, un 2.8%. También es importante señalar de que Costa Rica, su proceso educativo, esa decisión de ir hacia la educación como una solución, lleva más de 100 años. En Guatemala, como usted bien lo dice, ahorita estamos nosotros viendo de cambiar un sistema. Obviamente los rezagos en Guatemala son enormes en el área de la nutrición, en el área del acceso a la oportunidad. Es decir, tenemos una cantidad muy grande de problemas, pero como que tenemos que definir políticas de Estado que no importa el gobierno que esté de turno, esas políticas sean permanentes. En los acuerdos de paz ya se mencionaba inversiones en educación, en salud, relacionadas con el Producto Interno Bruto, las cuales nunca se han cumplido. Entonces, por lo tanto, resulta en estos grandes rezagos que usted está mencionando. Por ejemplo, hay una frase que a mí me gusta muchísimo y que la vamos a poner en la pantalla aquí para que lo pueda ver nuestra audiencia. Y esta frase es de un educador, columnista, periodista, político mexicano, Ignacio Ramírez. Y esta frase a mí me impresionó muchísimo porque dice: el crimen más grande que puede cometerse contra cualquier ciudadano es negarle una educación que lo emancipe de la miseria. Para mí verdaderamente este es un mensaje doloroso, es un mensaje verdaderamente que debería tocarnos la conciencia de todos los guatemaltecos, la conciencia a los que legislan, la conciencia a los que aprueban los presupuestos, en ese caso el Congreso de la República, de los que planifican el presupuesto, porque mientras no cambiemos nosotros verdaderamente la dirección de este país hacia un país que quiere educar a sus niños, que quiere velar por el futuro de ellos, no vamos a salir adelante. Imagínense que aquí tenemos tantas desigualdades, ¿verdad? Las áreas urbanas tienen esto, las rurales tienen menos todavía. Entonces yo creo que aquí está el problema. Usted misma mencionaba en una entrevista en la cual usted me decía que según la inversión en educación es la calidad de la misma que recibimos. La calidad y la cobertura. Y la cobertura. Porque, bueno, sí, mire, es un tema trágico, sin duda alguna. Lo que usted dice es importante. Este tipo de espacios tienen que ser fundamentales para abrir conciencias, para incentivar a la gente a fomentar el pensamiento crítico, serio, sobre el tema educativo. O sea, no conformarnos únicamente con que el niño cierre la puerta y vaya a una escuela, sino saber, investigar qué es lo que está pasando dentro de esa escuela, qué calidad, qué es lo que le estamos ofreciendo nosotros a la juventud, a no ser que sea un programa político, a no ser que nosotros seamos como Estado tan racista
que permita, o sea, esa probabilidad sistemática que permite que unos vivan menos y peor que otros, y que garantice que la educación sea menos y peor en área rural, para capacitar únicamente mano de obra barata, jóvenes para la maquila, jóvenes para el mercado informal o, tristemente, para la violencia. ¿Es eso nosotros? ¿Es nuestro proyecto político realmente? ¿Es ese? Porque si nosotros tenemos a la juventud en más alto riesgo fuera de la educación, lo que estamos haciendo es fomentar más violencia, fomentar realmente la exclusión de esta misma juventud que se está formando pues en la calle, que no tiene un proyecto de vida a través de la educación, sino encuentra su proyecto de vida fuera de la educación. ¿Es eso lo que queremos nosotros, convertir a Guatemala en la maquila más grande de América Latina? Bueno, ese es el programa político, pues queremos saberlo abiertamente. De otra forma, no nos podemos seguir engañando. Guatemala es un país que tiene fuera a su juventud, fuera del sistema educativo, y no sé si es un proyecto político o no, pero creo que es algo que nosotros como ciudadanos debemos demandar, debemos transformar, debemos incidir. Nuestra voz tiene que ser muy fuerte, debemos unirnos como guatemaltecos para exigir que la educación llegue con pertinencia, con respeto y con calidad a todos los rincones de Guatemala. Invertir más en educación es una obligación del Estado, es una obligación también de los diferentes aparatos políticos. El tema del Congreso es importante. No podemos nosotros como ciudadanos pensar en una planificación a largo plazo si no sabemos con cuánto dinero vamos a contar. Si nosotros tenemos hace 3 años un presupuesto del 3.2 y ahora tenemos un 2.8, o sea, ¿cómo planificar? Se hace imposible ver a largo plazo. Y pensemos que la educación es el único proyecto de nación que tiene como elemento fundamental la continuidad. O sea, nosotros no podemos burlar a un niño en sexto primaria y decirle, usted como es indígena se queda hasta sexto. Y los de la capital que pueden pagarlo, ellos siguen a la universidad. O sea, no tenemos ese derecho como guatemaltecos y como país. Bueno, y recuérdese que obviamente el acceso a la universidad en Guatemala ha sido siempre una enorme y mayoritaria minoría. Es decir, son demasiados pocos los que hemos tenido la oportunidad de acceder a la universidad. Creo que no llega ni al 3%. No llega ni al 3%. La Universidad Nacional con problemas de presupuesto. Obviamente ha habido un crecimiento de universidades privadas, pero esto también, por otro lado, limita el acceso porque son caras y la gente no puede acceder a ellas. Hay un compromiso a nivel de gobierno, a nivel de Estado, de que demos educación gratuita, como lo establece la Constitución política, pero educación de calidad. No simplemente cobertura, sino que de calidad. Yo me recuerdo un experimento político que ha sido exitoso en América Latina y en el mundo, y es Chile. En Chile los gobiernos de la concertación, que fueron 4 gobiernos de la concertación hasta el último de la presidenta Bachelet, y en ese fue escalonado, ir hacia la cobertura, aumentar la cobertura y luego seguir a aumentar la calidad, para que sea cobertura con calidad. Obviamente, sin eso hay desigualdad. ¿Cuál es el proyecto? Es que eso lo convierte en un proyecto de nación. Pero aquí no hay. Aquí no existe ese proyecto. Entonces nosotros tenemos que cada ministro que llega o ministra que llega asume su propia reforma educativa, elimina los esfuerzos que existen y realmente monta su propia reforma con nuevos recursos, con nuevas iniciativas que tardan 1 año y medio en arrancar, en sustituir lo que se eliminó. De una forma muchas veces, o mejor o peor, el tema no es ese, el tema es que no tenemos un proyecto que garantice continuidad en calidad. Continuidad, por ejemplo, ahora surge, a mí me llamó muchísimo la atención, el tema de educación intercultural bilingüe. Nuevamente se presenta públicamente ante medios de comunicación como una gran novedad el tema del lanzamiento de la educación intercultural bilingüe. Por enésima vez, o sea, tenemos un viceministerio de educación bilingüe, intercultural bilingüe, que está activo, que no tiene poder político, que no tiene poder económico, pero que existe. Tenemos nosotros la DIGEBI, tenemos nosotros esfuerzos de catedráticos, maestros formados en educación intercultural bilingüe, pero relanzamos de cero nuevamente el proyecto, porque se vuelve en una voz políticamente correcta. Cuando nosotros sabemos que el Viceministerio de Educación Intercultural Bilingüe hasta hace un mes, llevaba el 4% de ejecución de su presupuesto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No cuadra el número con el billete, como dice el dicho. Nosotros exigimos como guatemaltecos, y esa es nuestra voz positiva, como usted lo plantea,
en involucrarnos más, en exigir pacíficamente más, porque creemos que a través de la educación es donde vamos a tener mejor ciudadanía y mejor posibilidades de desarrollo. Eso se dice aquí y en cualquier lado del mundo. Bueno, yo creo que algo que podemos ir sacando como una acción positiva acá es este mensaje que nos hace la licenciada Giraca, que comparto plenamente y estoy seguro que ustedes también que nos están viendo y escuchando. Esto tiene que ser un proyecto de nación. Nosotros como ciudadanos tenemos que verdaderamente exigir a nuestros representantes, a nuestras personas que están en el gobierno, que hagamos un plan a largo plazo. Un plan en el cual la inversión esté asegurada, el presupuesto esté asegurado, se invierte en capacitación del maestro, vemos por ejemplo resultados de maestros que tienen, pues prácticamente no están capacitados para dar educación con sus resultados en matemáticas, en lenguaje, etcétera, pero tampoco se ha logrado verdaderamente capacitarlos. Pero ahí hay algo importante, no únicamente el maestro, no es que el maestro, porque muchas veces tratamos como de poner toda la carga de culpa en el maestro, digamos, en muchos medios de comunicación, incluso hasta se criminaliza a los maestros. Cuando muchas veces, por ejemplo, en el área rural, imagínense ustedes, el 40% de la población estudiantil del área rural asiste a escuelas multigrado. Eso quiere decir que un solo maestro atiende simultáneamente primero, segundo, tercero o cuarto primaria. Y muchas veces es el director de la escuela que tiene que responder a cuestiones administrativas. Y no tiene recursos, libros, textos, ¿de qué posibilidad estamos hablando? Se vuelven grandes guarderías en donde el maestro sale y lo único que puede garantizar es que los niños no se lastimen entre ellos, y ni eso. Ahora, Anabela, esto es claro, ¿verdad? Porque obviamente, usted lo ha señalado otras gentes, tenemos muy claro el cuadro, pero como hablábamos con usted antes de empezar el programa, ¿en dónde rompemos el círculo? Porque desafortunadamente, gobierno tras gobierno, caemos exactamente en la misma, ¿verdad? Estamos a mitad de junio y siempre la denuncia que no han llegado los textos, que no ha llegado la refacción. Yo creo que obviamente la gente que está trabajando estos temas en el gobierno quisiera que esto no sucediera, pero ¿cómo hacemos para romper ese círculo? ¿En dónde hacemos el cambio para que tengamos una visión de Estado? Proyectos hay muchos. Incluso el proyecto de reforma educativa de los acuerdos de paz es un proyecto que toma en cuenta la opinión o los diálogos famosos municipales, departamentales, el diálogo nacional por la educación, en donde está el planteamiento serio. Primero, continuidad. Garantizar continuidad. Y nosotros siempre hemos pensado en organizar un pacto nacional por la educación, en donde todos, políticos, trabajadores, líderes, etcétera, lo que sea, todos los guatemaltecos y guatemaltecas nos comprometamos a que la educación es una prioridad. Que todos pasemos a firmar para que realmente no permitamos que la educación caiga en manos de una política que tiene otros intereses y que no ve en la educación una prioridad. Una pregunta. ¿Quién diría usted que debe convocar a este pacto? Porque desafortunadamente casi que cada gobierno lanza un pacto, cada gobierno lanza un plan. Bueno, pues yo creo que es los ciudadanos, los guatemaltecos los que tenemos que hacer esto. Porque no hay quien no tenga un niño, un hijo, un nieto, alguien. Todos tenemos a un joven, a un niño involucrado en el proceso educativo, todos. O sea, más de algún sobrino, primo, lo que sea, pero ahí estamos. O sea, pienso que es un tema, el punto después de la inversión, que es fundamental, porque ni modo, si no tenemos cómo, calcule usted que ahora la mayoría del presupuesto se va en pago de maestros, en asuntos administrativos y no queda para innovar. O sea, ¿qué podemos innovar? Ahora lo único que se está innovando es el tema de los juegos de matemática, que claro, es importante porque qué bien que los niños mejoren sus habilidades en matemática, pero ¿quién le van a llegar esos juegos? No tenemos realmente mucha información, pero supongamos, y el tema de lectura. Pero luego no pueden innovar más porque no hay fondos para hacerlo. Yo creo que la educación requiere también de constante innovación, de constante invención, de creatividad y sobre todo de aplicar la educación a un país tan complejo como Guatemala, que es un país diverso. Bueno, y aquí desafortunadamente caemos en un tema como el hecho de que aún dentro de la educación en Guatemala, el acceso a la
similar calidad de educación es muy diferente para todos los niños. Los niños en el altiplano, los niños en el área rural, los niños en el área urbana, no todos accesan a la misma calidad de educación. Entonces es obvio que sí, habrá niños que tienen mayor rezago educativo, aunque estén asistiendo a una escuela. Y habrá niños que tienen mejor oportunidad porque están en centros más capacitados. Claro que eso siempre habrán diferencias, pero aquí se agudizan. Mire el ejemplo de este estudio que la revista Contrapoder presenta ahora sobre los índices de calidad y todo de los colegios privados. Ahí sí se vuelve un tema supuestamente de interés social porque son colegios a los que tiene acceso únicamente una clase media alta. Por los precios que aparecen ahí, que pagan, pues realmente es importante, es fuerte el gasto, digamos, en materia educativa. ¿Cómo usted va a medir a un joven de uno de estos colegios que se menciona acá con un joven de una escuela del Ixcán que viene de multigrado con un solo maestro, sin materiales educativos? O sea, realmente, ¿qué es lo que estamos midiendo? ¿De qué se trata el tema de los estándares educativos? Medimos únicamente el idioma español y la matemática. ¿Es eso también lo que nosotros vemos como sinónimo de calidad? Yo tengo mis serias dudas. Yo creo que las habilidades emocionales, las habilidades en otro tipo de temas vinculados a ciudadanía, otro tipo de responsabilidades, el tema de hablar la lengua materna, pues es fundamental. Sin embargo, eso no se mide, porque seguimos midiendo la educación desde una visión homogénea, centralizada, metropolitana, ladina. Y con todo respeto lo digo, yo creo que tenemos que salir de ese esquema tan centralizado para entender que la diversidad de Guatemala es un valor y que la educación tiene que adherirse como un papel termoencogible a esa realidad diversa del país. Solo así podremos hablar de calidad, doctor, porque nosotros no podemos seguir cayendo en la trampa de que calidad es medir de una forma igual y estandarizada a todos los niños y niñas jóvenes del país, de diferentes regiones, de diferentes condiciones, en donde la realidad es diversa. Así que yo sí pienso que la educación debe partir de ahí, del respeto de la realidad nacional, que es felizmente diversa. Bueno, pues definitivamente hemos encontrado acá una diversidad de temas a platicar con la licenciada Giraca y que cada uno nos lleva a uno siguiente, ¿verdad? No podemos hablar nosotros de educación de calidad sin que haya el suficiente financiamiento. Tenemos que definir qué es la calidad. Tenemos que definir verdaderamente qué es lo que queremos para Guatemala. Considerando que el tiempo en televisión se va muy rápido, pues vamos a seguir este programa con la licenciada, porque de una cosa pasamos a la otra. Esta noche nos vamos a tener que ir, licenciada, pero vamos a regresar porque hay que hablar de las consecuencias de la falta de educación, de los daños que produce el no tenerla. No hay nada peor ni más caro que estar sin educación para nuestros niños. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Nos vamos y regresamos la próxima semana con la licenciada Anabela Giraca a seguir este tema. Muy buenas noches y hasta el próximo viernes. Sí,